¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Hola, doctor. Hola, Javiera. ¿Comenzamos o le damos un par de minutitos? ¿Cómo lo ven allí, chicos? Se ve bien, Doc. ¿Partimos? Sí. Ya, vale. Con el día de hoy vamos a retomar el curso de electrocardiografía básica. Eh, Tuvimos un intervalo entre el taller de electrocardiografía normal y esto donde ya vamos a comenzar a ver patología, que fue quizás un poco más prolongado de lo que debía ser. Y la verdad es que la planificación de esta clase estaba para el día lunes, sin embargo, teníamos una hora solamente agendada y me parece que era poco para poder desarrollar el tema de forma lo más completa posible. El día de hoy vamos a revisar la clase de crecimiento de cavidades, vamos a hablar de crecimiento de aurículas, de ventrículo izquierdo, de ventrículo derecho. Vamos a tratar de que sea lo más práctico posible. Terminando la clase, la dinámica va a ser similar a lo que hicimos con la electrocardiografía normal. Es decir, les voy a enviar una serie de electrocardiogramas de trazados para que ustedes lo puedan revisar en casa y el día lunes, antes de la clase de alteraciones de conducción, poder hacer algunos ejercicios prácticos. Vamos a partir con crecimiento auricular. Esas imágenes que ustedes están viendo, la imagen de la izquierda, no la que tiene esta imagen tumoral que está haciendo una especie de pinball dentro, sino la imagen de la izquierda, es una imagen de ecocardiografía, es una ventana para external largo, es como si hicieras un corte longitudinal al corazón. Ahí estás viendo en la parte de arriba el ventrículo derecho, el septum, el ventrículo izquierdo. Y esto que se ve acá corresponde a la aurícula izquierda. Esto que tenemos acá. Perdón. No está el apuntador, aquí está. Esto corresponde a la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el septum, ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y el tracto de salida. Esto que ustedes están viendo acá corresponde a la aurícula izquierda. Si se fijan, el volumen de la cavidad es mucho mayor y eso propicia que se formen dentro de la cavidad trombos, en este caso de gran tamaño, inclusive a veces cuesta trabajo diferenciarlo de si es un mixoma, que es un tumor auricular, o efectivamente es un trombo. Pero nosotros lo que vamos a hablar hoy es de electrocardiografía. Esto solamente es para recordar lo que ya vimos, que la despolarización auricular se representa en el electrocardiograma con la onda P, y que esta onda P representa los tres vectores de despolarización auricular. En realidad es el vector de despolarización de la aurícula derecha, que va hacia adelante, un poco hacia la derecha, el de la aurícula izquierda, que va más hacia atrás y hacia la izquierda, y la suma de estos dos vectores da el vector mayor de despolarización de la aurícula, que si lo extrapolamos al triángulo de Beethoven, es esta flecha que tenemos acá, que está entre 60 y 70 grados. Por lo cual, para considerarlo una P que viene del nodo sinusal,
debe cumplir con algunos criterios como ser positiva en D1, positiva en D2 y positiva en ABF. En ABR tiene que ser negativa, en ABL y de B1, B1 y B2 puede ser bifásica, de B2 a B6 debe ser positiva. Eso en condiciones normales. Como les decía, el eje más o menos en 60, en D1 de 12 ABF positiva, en ABR negativa, en D1 y ABL variable, B1 bifásica y de B2 a B6 positiva. La estructura de la onda P se compone de dos ramas, la rama ascendente que corresponde a lo que vendría a ser la despolarización de la aurícula derecha y la rama descendente a la despolarización de la aurícula izquierda. En condiciones normales no debe superar los 2.5 milímetros en altura, es decir, 0.25 milivoltios, o los 2 cuadritos y medio, es decir, 0.1 segundos. ¿Cuáles son los signos electrocardiográficos que vamos a ver en crecimientos de auriculares? En general, en crecimiento de cavidades. La situación del eje, de las ondas y la morfología, la polaridad, si se hace positiva o negativa, la duración y el voltaje de las mismas, el tiempo de deflexión intrínsecoide, que esto lo vamos a ver más adelante, pero corresponde al tiempo desde que comienza la onda hasta donde hace su primera deflexión. Es decir, si la primera deflexión es positiva, es una R donde está el acme, donde está el pico de la R donde hace la deflexión hacia abajo. Ese tiempo, de donde comienza hasta donde hace su pico máximo, es el tiempo de deflexión intrínsecoide. El índice de Macruz lo vamos a ver también más adelante, que corresponde a la relación entre la onda P y el intervalo PR. Las modificaciones asociadas al QRS y cuáles son las causas de estos crecimientos auriculares. La morfología de la onda P pueden ser múltiples. La onda P puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser bifásica con un predominio positivo o un predominio negativo, picuda o acuminada, la típica onda que describen como P pulmonar, donde lo que predomina es la rama ascendente de la onda P y luego tiene un descenso bien marcado, por eso la forma acuminada, y las ondas P bífida que se diferencian de la onda P bifásica porque no es que tenga una rama positiva y una negativa, sino que está mellada en el centro la onda. Bueno, estos son ejemplos de algunas morfologías de las ondas P. Vemos que en D1 tenemos una onda P que es ancha, que tiene más de 2 cuadritos y medio. Esto tiene alrededor de 120 milisegundos, quizás un poco más. Vamos a ver las causas más adelante. Acá tenemos una onda P que tiene aproximadamente 0.4 milivoltios. La onda P que es un poco más acuminada. Esta es una onda P que es bifásica. Vemos que tiene una fase positiva y una fase negativa. Esto es para que vean ejemplificado en color la representación de la despolarización de la aurícula derecha, que es la rama ascendente, y la despolarización de la aurícula izquierda como rama descendente. Cuando hablamos de crecimiento de aurícula derecha, vemos que lo que predomina es la rama ascendente. La rama descendente se mantiene igual. Por lo tanto, no vamos a tener alteraciones en la duración de la onda P, pero sí vamos a tener alteraciones en voltaje. Se considera crecimiento auricular derecho cuando tenemos una onda P, que la verdad es que no varía el eje en el plano frontal, pero sí la morfología. Como les decía, un ascenso rápido, una onda P picuda o acuminada, que en el plano frontal se va a ver positiva en D2, D3 y ABF, en B1 se va a ver que puede ser bifásica, pero que lo que va a predominar es la rama ascendente, y de B2 a B6 es positiva. El voltaje, como les decía, mayor a 2.5 milímetros en altura. La duración no se ve afectada, a menos que sea un crecimiento biauricular, donde tenemos tanto amplitud como anchura en tiempo prolongado. El tiempo de deflexión intrínsecoide es normal y el índice de Macruz, que es la relación entre la P y el intervalo PR, es normal. Eso quiere decir que la P corresponde a menos del 50% del intervalo PR. Con algunas modificaciones que pueden estar asociadas al QRS, sobre todo las asociadas a crecimiento ventricular derecho.
Las causas de crecimiento auricular derecho tienen que ver con circulación pulmonar y con circulación derecha. Las causas de hipertensión pulmonar en el global, dentro de las más comunes, la disfunción ventricular izquierda y la enfermedad tromboembólica, tanto aguda como crónica, pero más en el caso de la enfermedad tromboembólica crónica, generando hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Va a ser una sobrecarga en todas las cavidades derechas y eso va a hacer que la aurícula obviamente se dilate. Y algunas cardiopatías congénitas, como la tetralogía de Fallot. Recuerden que la tetralogía de Fallot tiene un cabalgamiento de la aorta sobre la pulmonar, tiene una comunicación interventricular, estenosis de la arteria pulmonar o de la válvula pulmonar con hipertrofia ventricular derecha. Esto es como compensación a la estenosis pulmonar. Y esto se asocia al crecimiento auricular derecho. Entonces, en su mayoría son patologías que causan cor pulmonar, es decir, disfunción ventricular derecha debido a una causa pulmonar o a cardiopatías congénitas. En cuanto al crecimiento auricular izquierdo, vemos que el vector de despolarización de la aurícula derecha no varía, el vector de despolarización de la aurícula izquierda es el que se hace más grande, y vemos que en cuanto a la rama ascendente, que es la amarillita que tenemos acá, no hay mayor variación, pero la rama que debería ser la descendente continúa dando una deflexión positiva, por eso puede estar mellada la onda P y se prolonga el tiempo de despolarización de la aurícula porque tiene mayor masa, está más dilatada, y eso hace que la P dure más. Es decir, el crecimiento auricular izquierdo, o la P midral, como también se llama, es una onda P más ancha que alta. Vamos a ver que en B1, que es donde podemos ver las dos ramas, la ascendente aurícula derecha y la descendente aurícula izquierda, vamos a tener un predominio importante de la fase descendente de la onda P. Esto es para que veamos que en voltaje no alcanza a superar los 2.5 milímetros o los 0.25 milivoltios, y que donde se nota más es en la duración de la onda P. Sabemos que la onda P debe medir 0.10 aprox, y acá vemos que sobrepasa los 0.12 o 120 milisegundos. El eje de la onda P se desvía un poco hacia la izquierda porque la suma de los dos vectores, cuando predomina el vector izquierdo, va a hacer que el vector suma esté más desplazado hacia la izquierda, entre 0 y 20 grados, y eso hace que en D3, en ABL, no, en D3 pudiera ser negativa la onda P, pero se mantiene positiva en D1, D2, ABF y ABL. Como les decía, en B1 predomina la fase negativa sobre la positiva. El voltaje es menor a 2.5 milímetros, a menos que tenga crecimiento biauricular, y se puede asociar alteraciones del QRS asociadas a crecimiento ventricular izquierdo. El índice de Macruz, en este caso, si se fijan en estos ejemplos que están acá, en el D1 y en el D2, la onda P abarca casi la totalidad del intervalo PR. Si ustedes toman cuánto mide la P y lo parten por el PR, el índice de Macruz debe ser superior a 1.8. Las causas de crecimiento de la aurícula izquierda, por algo se llama P mitral, y tiene que ver mucho o con valvulopatías mitrales adquiridas o congénitas. La más común, que ya con el paso del tiempo y el advenimiento de los antibióticos cada vez es menos, es la enfermedad valvular mitral de origen reumático, que es la principal causa de estenosis mitral. La fiebre reumática, como ustedes saben, era una patología que es secundaria por un tema de mimetismo molecular a una infección bacteriana por estreptococo, que se hace o se producen inmunoglobulinas anti el estreptococo y que hacen mimetismo molecular con la estructura de la válvula, y por eso se produce una enfermedad valvular que no es aguda, que se produce en los años posteriores. Había por ahí una mnemotecnia que decía que la fiebre reumática lame las articulaciones pero muerde el corazón. Después que se comenzó a tratar las infecciones respiratorias, sobre todo la amigdalitis con penicilina, la tasa de fiebre reumática ya se supone que va a desaparecer. Y la otra, que es más frecuente, es la insuficiencia mitral, que bueno, tiene causas también primarias, como la enfermedad de Barlow, el prolapso de la válvula mitral, o las que son de origen funcional por dilatación del ventrículo izquierdo o de la misma aurícula de la niña mitral. El crecimiento biauricular es cuando tenemos la suma de ambas patologías,
en algunos ejemplos clásicos es el cor pulmonar, que es debido a falla cardíaca izquierda. Estos pacientes a la larga desarrollan hipertensión pulmonar y puede generar que se dilaten ambas aurículas. Existen otras patologías propias, eh, como la miocardiopatía restrictiva, donde la alteración de la relajación hace que las aurículas, cuando se tienen que vaciar al ventrículo, este tenga presiones elevadas y con el paso del tiempo las cavidades se dilatan. Esto no tiene mucha variación en cuanto al eje, porque es una P que es prácticamente normal en cuanto a su dirección y sentido. Lo que varía es el voltaje, que supera los 2.5 milímetros, y la amplitud, que supera los 0.1 milisegundos. Estos son algunos ejemplos de crecimiento vía auricular. La onda P idealmente debería medirla en D2 y en B1, que son las derivaciones que ven el vector de frente. Recuerden que está más o menos entre 60 y 70 grados, que es la disposición de los electrodos que suman D2, y se dirige hacia adelante aproximadamente en dirección a donde está B1. Por eso esas son las dos derivaciones donde se debería ver mejor la onda P. Acá tenemos ejemplos de nuevo de lo que es una onda P. La idea era hacerlo un poco interactivo en clase, pero es una onda P que, si se fijan, es casi del tamaño de una onda R. El D2, que es donde se debería ver mejor, ven que tiene un voltaje que supera de largo casi los 0.5 milivoltios, y que es acuminada con un descenso rápido. Y cuando se fijan, en B1 se ve la onda P bifásica, con predominio de la onda positiva sobre la negativa. Entonces, si tienen una onda P picuda de alto voltaje con un predominio de la fase positiva sobre la negativa en B1, esto es una onda P pulmonar de crecimiento auricular derecho. En este caso, si se fijan en D2, tenemos una onda P que no es grande en cuanto a voltaje, pero sí es ancha. Si sacan el índice de Macruz, la P partida por el PR, casi todo el intervalo PR está condicionado por la onda P, y es una onda P bífida o mellada, que tiene esta montañita o esta melladura en D2. Bueno, y la otra, que si van a B1, es totalmente distinta a la anterior. Si se fijan, acá en B1 predominaba la onda positiva, y acá lo que predomina particularmente es la onda negativa. Esto es por crecimiento auricular izquierdo. Pasando a las cavidades ventriculares, vamos a hablar del crecimiento ventricular izquierdo. Existen dos formas de hablar de crecimiento ventricular, y por eso a veces se prefiere ese término por sobre el de hipertrofia, aunque muchas veces se usan como sinónimos. El crecimiento ventricular izquierdo puede ser concéntrico, hablando de hipertrofia, o puede ser por ventrículos dilatados. Crece en volumen, pero no en masa. En cuanto al electrocardiograma, es una representación del aumento de la masa ventricular izquierda. El electro es altamente específico, pero tiene una sensibilidad baja. Por lo general se detecta cuando la hipertrofia es importante, cuando el crecimiento de la masa es severo. El diagnóstico sigue siendo por ecocardiografía o por resonancia magnética cardíaca. Sin embargo, es un marcador pronóstico. Van a ver que muchos pacientes con insuficiencia cardíaca que requieren algún dispositivo, es donde más tiene utilidad describir bien la morfología del QRS en el ventrículo izquierdo. A ver. Ahí. La imagen que ustedes ven a la izquierda, que es la misma imagen que les mostré al principio, ven como el septum interventricular, que es esta estructura blanca delgada que está acá, y esta es la pared inferolateral, es distinta a lo que están viendo en la imagen de la derecha, donde tienen todo este espesor de masa miocárdica. Esto es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, es una patología congénita, es autosómica dominante, es más frecuente de lo que uno esperaría. Se estima que entre 200 y 400 personas por cada 100.000 habitantes tiene miocardiopatía hipertrófica. Este es el diagnóstico o el método diagnóstico gold estándar junto con la resonancia magnética. Sin embargo, como les decía, conseguir signos de hipertrofia ventricular en el electrocardiograma tiene una altísima especificidad. Quizás no es tan sensible,
Se nos pueden pasar muchos por alto, pero cuando lo detectamos es casi seguro que el paciente tiene un eco parecido a este. Para evaluar el crecimiento ventricular izquierdo hay que tomar en consideración la posición del corazón, la secuencia de activación cardíaca, cómo se forman los vectores y en qué orden, y el tipo de sobrecarga hemodinámica al que está sometido el ventrículo. No es lo mismo sobrecarga de presión que sobrecarga de volumen. Uno va a generar hipertrofia, el otro va a generar dilatación. Recuerden que la posición del corazón en el eje longitudinal, el ventrículo izquierdo, no tiene puntos de apoyo. El ventrículo izquierdo no es tan izquierdo, es más un poco anterior, perdón, un poco más posterior. Quizás se apoya un poco en el diafragma, pero no tiene más puntos de apoyo. Cuando él va creciendo, va formando o va generando una rotación antihoraria. Eso hace que la punta del corazón se acerque más a la pared torácica y por eso uno de los signos semiológicos que uno busca en pacientes que uno cree que tiene cardiomegalia es evaluar dónde está el choque de la punta. Esta rotación antihoraria va a hacer que la expresión de los vectores puedan ser interpretadas de forma errónea, ya que la posición de los electrodos no va a variar. Es decir, las derivaciones van a seguir viendo el corazón desde su perspectiva y si el corazón hace una rotación sobre su eje de forma horaria o antihoraria, puedes ver en las derivaciones habituales que ven más el lado izquierdo, todavía ver ventrículo derecho y viceversa. En cuanto a la secuencia de activación y los voltajes, uno asume que el voltaje que puede generar un corazón normal es menor al voltaje que debe producir, que puede producir un ventrículo que está severamente hipertrófico, porque la masa miocárdica se asocia a mayor voltaje o a generación de mayores voltajes. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado, porque a medida que el ventrículo se va hipertrofiando, la irrigación de la masa o la formación de neovascularización de esa masa no es concordante. Hay una disociación en cuanto a lo que aumenta la masa ventricular versus lo que aumenta la capacidad de irrigación. Entonces va a haber un porcentaje del tejido miocárdico que va a estar sometido a, entre comillas, isquemia. Y eso puede hacer que a la larga ese tejido se fibrose y ese aumento de la masa miocárdica, lo que uno ve al principio como signos de hipertrofia, con el paso del tiempo pueden reducir. Recuerden que el ventrículo se despolariza por fases, que hay tres fases que generan la suma de muchos vectores, tres como macrovectores, que el primer vector es el vector septal, que en el caso de hipertrofia ventricular izquierda, cuando el septum se hipertrofia, genera vectores que apuntan más hacia la derecha, que tienen una magnitud mayor a lo que tiene habitualmente, que es un vector chico, que es el que produce la Q en B5 en B6 y la R en B1 B2. Puede generar en B5 y en B6, como es esta Q y aumenta la masa miocárdica, puede generar Q profunda que se pueden interpretar o malinterpretar como zonas de necrosis. Sin embargo, por lo general no abarca más del 25% de todo el complejo QRS. Y cuando esto se fibrosa, esta magnitud se comienza a achicar. Esto en relación al vector septal. El segundo vector, que es el vector de la pared libre, se desvía más hacia la izquierda cuando el predominio de la hipertrofia es de la pared libre. Se hace un vector de mayor voltaje y como tiene más masa, demora más en despolarizarse y eso hace que haya un retardo en la conducción de sus fibras. El tercer vector... Doctor, disculpe. Dime. En la imagen del primer vector, ¿podría volver a explicar lo de la Q profunda que dijo creo que era Q, que se asociaba con la necrosis, por favor? Claro, cuando veamos la clase de isquemia, lesión, necrosis, vamos a conversar de que la aparición de una onda Q de características bien particulares se puede interpretar como una Q patológica. Hay derivaciones o hay complejos que en algunas derivaciones tienen Q y es normal, porque el complejo QRS, las tres ondas, la Q, la R y la S, son la representación, la Q del primer vector, la R del segundo vector y la S del tercer vector. Entonces, en B5 y en B6, que son las derivaciones que están más del lado izquierdo, tú puedes ver las tres ondas. Tú puedes ver una onda Q chica, que es este primer vector. Recuerden que B5, B6 está más o menos en esta zona. Entonces, tú ves el primer vector. Lo que no está en rojo es lo normal, lo que está punteado.
el primer vector que se va un poco hacia la derecha y hacia abajo, y eso en B5 y en B6 dibuja una onda Q. Luego tienes el segundo vector, que es el vector de la pared libre, que es este que está acá, que va hacia la izquierda, un poco hacia atrás. Ese segundo vector en B5 y en B6 dibuja la R grandota, y el tercer vector, que es el vector que va hacia las bases, que va hacia arriba, dibuja la S, porque si tú tienes un electrodo que está más o menos a este nivel, tú vas a ver ese vector que se está alejando. Cuando el primer vector o cuando el septum se hipertrofia, los vectores que genera el septum aumentan en magnitud. Y eso hace que esa onda Q que tú veías en B5 y B6, que normalmente es una onda Q chica, se haga mucho más profunda, que es lo mismo que cuando tú ves la primera R de B1, que tiene una RS, esa R se hace más grande también, porque ese es el primer vector, el vector septal. ¿Qué pasa? Que tú puedes ver una onda Q con otros signos de hipertrofia, como el aumento de voltaje de la onda R, la desviación del eje y algunos otros criterios que vamos a ver en la clase, y pudieras estimar que esta onda Q quizás no sea por necrosis, sino que sea por hipertrofia ventricular izquierda. Por eso la sensibilidad no es la mejor, pero la especificidad sí. Si tú ya comienzas a ver estos cambios en el electro, idealmente uno debe complementar con un estudio de imagen, llámese ecografía, que es lo más asequible, o una resonancia. Y tú con eso te fijas. Si ves la onda Q y ves alteraciones de motilidad en la zona ventricular que se corresponde con B5 y B6, en la pared libre, entonces quizás sí sea más de necrosis, y si lo que ves es mucha hipertrofia, quizás esa onda Q es por hipertrofia septal. Como les decía, el segundo vector, que es el que da la R en B5 B6, cuando la hipertrofia predomina la pared libre, vamos a tener una onda R alta en B5 y en B6, y el segundo vector es lo que da la S de B1, B2, B3 y en las zonas de transición. Entonces, en esas zonas podemos tener, o en esas derivaciones, podemos tener S más profundas. Y el tercer vector que se va más hacia la izquierda. Cuando hablamos de criterios electrocardiográficos, en general, uno busca signos directos y signos indirectos. Los signos directos tú los buscas en las derivaciones que miran la zona del ventrículo que tú estás evaluando, o del corazón que tú estás evaluando. Entonces, si tú quieres buscar hipertrofia ventricular izquierda de forma directa, tú te vas a las derivaciones izquierdas, de 1 a BL, B5 y B6. Y en esas derivaciones tú vas a buscar algunos signos específicos. Por ejemplo, aumento de la duración del QRS sin llegar a superar los 110 milisegundos, ya que sabemos que si estamos en presencia de QRS mayores o iguales a 120, ya estaríamos hablando de bloqueos de conducción intraventricular. Pero lo normal debería ser por debajo de 100, es decir, 2 cuadritos y medio. Si ya el QRS en el total, en las derivaciones izquierdas, B5, B6, B1 a BL, comienza a aumentar en su duración, ya eso es un signo que sugiere hipertrofia ventricular. Y el otro que también podemos buscar es el aumento del tiempo de deflexión intrínsecoide. Esto que tenemos acá es un tiempo de deflexión intrínsecoide alterado, porque esto debería ser menor a un cuadrito, es decir, menor a 0.04 segundos. Y hay dos morfologías, y lo que le quería mostrar es que siempre se toma el acme de la R. Entonces, acá parte el QRS, este es la rama ascendente de la R, y acá está el acme o el pico donde comienza el descenso. Este tiempo de cuando comienza el QRS hasta donde hace el cambio de voltaje hacia abajo
Hey, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Súper. Bueno, los audífonos se descargaron, así que ahí se perdió la conexión, no sé qué pasó. A ver, ¿dónde quedé? ¿O hasta dónde me escucharon? ¿Acá? En la deflexión. O sea, estábamos en esta diapo, más o menos. Yo al menos no veo la diapo. Ah, ya, vamos a ver. A ver, a ver. ¿Ahí? ¿Ahí pueden ver la presentación? Sí, doctor. Ya, súper. Bueno, lo que les decía es que el aumento del tiempo de flexión intrínsecoide, que es este tiempo que pasa desde que comienza el QRS hasta donde hace el LACME, la onda R, debe ser menor a 0.04 milisegundos, es decir, perdón, a 0.04 segundos, es decir, a menos de 1 milímetro en el horizontal, en tiempo. Si tiene una onda Q, como el primer ejemplo, se toma igual el tiempo donde hace el acme o el pico máximo, la R. Y eso debe ser menor a 1 milímetro. Eso cuando lo vemos en B5 y B6 es un signo que sugiere aumento de la masa ventricular izquierda porque demora más en despolarizarse porque la masa es mayor. Cuando esto supera los 3 cuadritos, es decir, los 120 milisegundos o 0.12, ya empezamos a hablar de bloqueos de conducción intraventricular más que de crecimiento. En B5 y en B6, como les decía, vamos a buscar aumento de voltaje de la onda R y en las derivaciones derechas vamos a ver aumento de voltaje de la onda S. Si lo que tenemos es predominio de la onda Q, que era lo que les decía al principio, como esto que tenemos acá, pero que no sobrepasa más del 25% de la R, es muy probable que esta onda Q no sea representación de necrosis, sino que más bien sea representación de hipertrofia septal, sobre todo cuando se asocia a Rs de alto voltaje. De nuevo, esta onda Q representa el vector que va hacia la derecha de despolarización septal, que se hace más profunda porque ese vector aumenta en magnitud, y esta onda R grandota representa el segundo vector, que es el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo. Además de eso, vamos a encontrar dos tipos de sobrecarga hemodinámicas. La sobrecarga sistólica, que se interpreta como un infradesnivel del ST, que tiene convexidad hacia la línea de base y que se asocia a ondas T negativas asimétricas de buen voltaje y acuminadas. Asimétricas porque tiene una onda T de descenso lento y de ascenso rápido. Ahí vamos a ver unos ejemplos más adelante. Y la sobrecarga diastólica es lo opuesto. No tiene infradesnivel de ST, que es lo más común, porque van a ver que las causas principales de hipertrofia ventricular izquierda son todas aquellas que aumentan la poscarga, como hipertensión arterial, estenosis valvular aórtica, coartación de la aorta, y en algunos casos la miocardiopatía hipertrófica, que es esta patología, como les decía, de carácter genético autosómico dominante. Las sobrecargas diastólicas tienen que ver con aumento del volumen de fin de diástole. Por ejemplo, en la insuficiencia aórtica o en los chants. Cuando tienen insuficiencia aórtica, cuando el ventrículo está en diástole, lo que debería salir a través de la circulación sistémica, hay una fracción que regurgita a través de la válvula y que eso hace que el ventrículo siempre esté sometido a altos volúmenes de fin de diástole y él se dilata. Esta sobrecarga diastólica genera un supradesnivel de ST que es convexo hacia la línea de base, distinto al que podemos ver, por ejemplo, en la lesión, en el infarto, que es un supradesnivel de ST que es cóncavo hacia la línea de base, convexo hacia arriba, y que se asocia a ondas T positivas, asimétricas y de buen voltaje. De nuevo, son ondas T que tienen ascenso más lento con descensos más rápidos. Como pueden ver, la progresión habitual de los pacientes que tienen sobrecargas dinámicas, esto es una elevación del ST que es cóncavo hacia arriba con una onda T alta y acuminada, y esto que tenemos acá es la onda T típica de sobrecarga sistólica. Si se fijan, tiene un descenso lento con un ascenso más rápido, un descenso lento con un ascenso más rápido. No es una onda T que sea
particularmente profunda ni que tenga simetría. Cuando la onda T se hace negativa, pero es simétrica, es decir, la onda descendente y la rama ascendente son similares y se hace más profunda, dependiendo del contexto clínico, puede ser más bien una expresión de isquemia. Ya como criterios diagnósticos, vamos a ver algunos de los más típicos, de los que tienen más evidencia en cuanto a su aplicación. Vamos a ver las variaciones en cuanto a sensibilidad y especificidad. El criterio de Sokolov-Lyon es, yo creo que uno de los que más le enseñan en la carrera. No es tan sensible, no llega a alcanzar el 40% de sensibilidad, es decir, que mucho paciente con hipertrofia ventricular no lo va a tener. Sin embargo, cuando aparece es muy específico, casi llegando al 100% de probabilidad de que el paciente efectivamente tenga hipertrofia ventricular. ¿Cómo se aplica el Sokolov-Lyon? Tienes que buscar la S más profunda en B1 y la R más alta en B5 y en B6. Es decir, aquí están buscando el segundo vector, el vector de la pared libre, que es el que expresa la S en B1 y la R en B5 o B6. El punto de corte se estima positivo cuando tiene más de 35 milímetros. Como criterio adicional, pueden buscar la R aislada en ABL y si tiene más de 11 milímetros, la R en ABL también se puede considerar positiva. Como les decía, ahí tienen los criterios de sensibilidad y especificidad. Es clásico, es el que se usa desde hace años, el que nos enseñaron al principio en la carrera, era casi que el único que nos enseñaban, junto con el de Lewis, pero se ve afectado porque en pacientes jóvenes puede estar positivo, en pacientes obesos, la impedancia del tejido adiposo al paso de los voltajes la impedancia es mayor, así que podemos ver complejos de menor voltaje, y dependiendo de la rotación del corazón, si tiene rotación horaria o antihoraria, B5 y B6 pueden ver más masa miocárdica derecha que izquierda, y ahí puede estar un poco afectado, y por todas estas variantes es que la sensibilidad no es tan buena. Esto es un ejemplo de un electrocardiograma que es evidente que tiene casi todos los criterios que vamos a ver más adelante. Tiene una onda S profunda en B1 y en B2, que es el segundo vector, es decir, no tenemos onda R alta en B1, o sea que acá lo que predomina es más la hipertrofia de la pared libre. Entonces tenemos una onda S que mide 18 milímetros, que si lo sumamos a la R más alta entre B5 y B6, que la más alta es la de B5, que mide 29 milímetros, ya con eso tenemos 47 milímetros y sabemos que el Sokolov-Lyon se hace positivo cuando es más de 35 milímetros. De igual forma, en ABL podemos buscar si tiene más de 11 milímetros, que en este caso no lo tiene. Pero este es un paciente que, además de lo que estábamos viendo, vemos que el tiempo de deflexión intrínsecoide no está afectado. Sin embargo, si tiene sobrecarga dinámica, vemos que tiene este segmento ST negativo, infradesnivelado, con convexidad hacia la línea de base, es decir, hacia la línea isoeléctrica, con una onda T profunda pero asimétrica. Vemos que la onda descendente es más lenta que la ascendente. Bueno, acá es igual de evidente. Vamos a ver la S más profunda en B1, que es esta, que mide alrededor de 25 milímetros, sumado a la onda R, que se sale prácticamente del papel, de B5 de B6. Este paciente tiene más de 50 de índice de Sokolov-Lyon, así que evidentemente también es positivo, y como pueden ver en las derivaciones izquierdas y en la pared inferior tiene esta alteración con el descenso de la onda T y el segmento ST, que de nuevo es asimétrica, la rama descendente lenta, la rama ascendente más rápida. Otro de los criterios que se han estudiado y que se aplican en estudios clínicos es el índice de Cornell. Hay dos, hay uno que es el índice de Cornell en voltaje y hay otro que es el índice de Cornell en tiempo. Hay algunas tablas en las que suman los dos, yo creo que eso es complejizarlo. Yo me quedo con el índice o el criterio de Cornell por voltaje, que toma la S de B3 y la R de ABL. Para los hombres tiene que ser mayor a 28 milímetros, para las mujeres mayor a 20. Tiene una sensibilidad, de nuevo, que no es la mejor, pero es altamente específico. Es más equilibrado que el Sokolov-Lyon y tiene mejor rendimiento ya que es independiente de la edad y el sexo.
De nuevo, vamos a sumar la R en ABL, que en este trazado tiene 9 milímetros, con la S más profunda de B3. En este caso no tenemos no tenemos el sexo del paciente, sin embargo, independiente del sexo, si ya tiene 29, por sobre 28 para hombres, así que sería positivo tanto para hombres como mujeres. Si a este caso, además, le aplicáramos el Sokolov Lion, entonces veríamos que tiene la S ultra profunda en B2, la S muy profunda en B1, tiene 15 milímetros, y entre B5 y B6, yo creo que B5 quizás tiene la R más alta, que aquí son 20, 30, 35, así que tiene unos 50 quizás. Así que además tiene Sokolov positivo y tiene las alteraciones hemodinámicas, la sobrecarga sistólica. En este caso lo mismo, el índice de Cornell se calcula sumando la R en ABL, que en este caso son 10, con la S en B3, que en este caso son 22, sería 32, recuerden que es 20 o 28, si es mujer u hombre, en este caso también es positivo para ambos. En este, a diferencia del resto, no tenemos tan evidente los signos de sobrecarga sistólica. El criterio de Gubner es de los más antiguos. La verdad es que no se usa tanto, esto es más como un poco de cultura. El criterio de Gubner toma la R en D1 más la S en D3, y si esto es superior a 25 milímetros, se habla de que tiene hipertrofia ventricular izquierda. Ya no se usa porque tiene una sensibilidad bajísima. Es decir, es un criterio que es muy raro que lo puedan encontrar positivo en un electrocardiograma, y eso no quiere decir que el paciente no tenga hipertrofia. El paciente puede tener hipertrofia y no tener un Gubner positivo. Por eso quedó básicamente como recordatorio académico. Tenemos la R en D1, que en este caso mide 20 milímetros, con la S en D3, que mide 10, con eso tendríamos 30 milímetros, lo que hace que sea positivo. El índice de Lewis, no le hice una diapo aparte porque es más antiguo todavía que el de Gubner, es un poco más complejo. En este caso tendrían que buscar la R más alta en D1 y a eso restarle la S más profunda de D1 y ahí sumarle el resultado de restarle a la S más profunda de D3 la R más alta de D3, y si el índice de Lewis es mayor a 16, se puede hablar de hipertrofia. Estos dos son básicamente cultura, estudios más académicos que prácticos. El más reciente de todos fue el que publicaron Peguero y Lopresti, que es el criterio que reportó mayor sensibilidad de todos los que les he mostrado, y por eso ustedes se fijan mucho que en los operativos de informes de electro, los que tienen la chance de acompañarnos, al que más le hacemos hincapié que lo busquen dirigidamente, porque es el que reportó mayor sensibilidad con una especificidad que quizás sacrifica un poco, ya que no alcanza niveles casi del 100%, pero entre 85 y 90% se considera que es una muy buena prueba. Este es más conocido porque es el más reciente y el que más se ha difundido. Busca la S más profunda de B4 y a esto se le suma la S más profunda de cualquier otra derivación del electro de 12 derivaciones. Si es mayor a 28 en hombres se considera positivo, y si es mayor a 23 en mujeres se considera positivo. Como les decía, este es el de mayor sensibilidad, es el que más está difundido, es fácil de aplicar, solamente tienen que recordar que es B4 más la S más profunda de cualquier otra derivación, y los puntos de corte que son 23 para las mujeres y 28 para los hombres. Algunas claves prácticas en cuanto a crecimiento ventricular izquierdo. Ya se fijaron que todos tienen una sensibilidad cercana al 40%, a excepción de Peguero Lopresti, que aumenta un electropositivo la probabilidad de crecimiento ventricular izquierdo, pero que no es confirmatorio, ya que sigue siendo el estudio gold standard, el ecocardiograma y la resonancia magnética cardíaca. Y como les decía, el más equilibrado de todos es el Peguero Lopresti. Hablando de hipertrofia ventricular derecha, y este es como ya de los últimos, tenía varios ejercicios, como la clase no va a ser tan dinámica, los tengo como apartados para el taller, así que se los voy a enviar a ustedes para que lo podamos revisar la próxima clase.
En cuanto a crecimiento ventricular derecho, de igual forma, la sensibilidad por electro no supera el 40%, aunque tiene una alta especificidad. Se usa como tamizaje, sobre todo en pacientes que ya tienen patología pulmonar, buscando cor pulmonar, esta insuficiencia cardíaca secundaria a enfermedad pulmonar. Y es donde se nota más en pacientes con cardiopatías congénitas, sobre todo los que cursan con estenosis pulmonar. Y de nuevo, la ecografía y la resonancia siguen siendo los métodos gold estándar. En este caso, el cambio en la activación eléctrica ventricular, el primer vector o vector septal, la verdad es que no cambia tanto, se mantiene hacia adelante, hacia abajo y un poco hacia la izquierda. Ese es el movimiento que hace el vector. Si se fijan, el normal es un poco más hacia la derecha. Sin embargo, el segundo vector, que como ustedes recuerdan, el segundo vector que se describe como el de la pared libre, es el segundo vector tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, pero en suma, en un corazón normal, como predomina la masa izquierda, porque el ventrículo derecho es más chico y más delgado, el vector se describe como el de la pared libre del ventrículo izquierdo, pero es el de la pared libre de ambos ventrículos. Cuando hay crecimiento o hipertrofia ventricular derecha, ese segundo vector, si lo dividimos en la pared libre derecha, la pared septal del ventrículo derecho y la pared libre del ventrículo izquierdo, vemos que el primero va con una dirección de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha y hacia abajo. El segundo, o la segunda porción de ese vector, va hacia adelante y hacia abajo, quizás un poco hacia la derecha. Y el tercer vector que habitualmente, o la tercera porción de ese segundo vector, mejor dicho, que habitualmente hace que se desplace hacia atrás y hacia la izquierda, va más hacia abajo y hacia la derecha. Y el tercer vector, que es el vector de las bases, de igual forma se desvía un poco hacia la derecha. Esta imagen muestra lo que es la despolarización normal, el primer vector septal, el segundo vector de las paredes libres y el tercer vector, el de la base. Eso hace que cuando vayamos a ver los criterios, uno lo que busque es aumento de voltaje en los complejos QRS que son vistos por derivaciones derechas, por ABR, por B1, por B2. Además de eso, en cuanto a la posición longitudinal, la punta del ventrículo derecho, como crece, perdón, la punta, el choque de punta del corazón, que cuando hay crecimiento ventricular izquierdo se desplaza hacia adelante porque el ventrículo izquierdo es más posterior y cuando él crece se apalanca sobre el diafragma y lo empuja hacia adelante. En el caso del crecimiento ventricular derecho, el ventrículo derecho tiene dos puntos de apoyo, que es el diafragma y el esternón. Cuando él comienza a crecer, hace que el corazón tenga una rotación horaria o dextrorotación, él gira un poco y el ventrículo derecho se apoya sobre el esternón y hace que la punta del corazón se vaya un poco más hacia atrás. ¿Esto qué implica? Que lo que vamos a ver predominantemente en las derivaciones precordiales va a ser la masa ventricular derecha. Él comienza a crecer, se apoya en el esternón y hace este movimiento de giro hacia atrás. Algo similar. El ventrículo derecho comienza a crecer, gira, se apoya sobre el esternón, que vendría estando más o menos acá, a este nivel, y hace que lo que quede por delante sea mayor masa ventricular derecha y que la masa ventricular izquierda quede más hacia izquierda y hacia posterior. Perdón. Hay una porque se... en resumen, ¿cuáles son los hallazgos que nosotros vamos a buscar cuando estamos diagnosticando crecimiento ventricular derecho? Que las derivaciones derechas, B1 y B2, tengan predominio del voltaje del primer y segundo vector, y del lado izquierdo, en B5 y en B6, vamos a ver predominio, de igual forma, del primer vector o del segundo girado un poco hacia la derecha. El primer índice clásico que vamos a medir es el índice de Cabrera. Como les decía, cuando ustedes buscan crecimientos ventriculares, los signos directos los buscan en las derivaciones que deberían ver esa cavidad. En el caso del ventrículo derecho, lo vamos a ver en B1 y en B2. Entonces, el índice de Cabrera considera la relación entre la R de B1 y la S de B1. Cuando esta relación es mayor a 7 milímetros, se considera positivo.
tiene una baja sensibilidad que no supera el 30% con una alta sensibilidad. Es típico de hipertrofia severa y avanzada. Por eso la sensibilidad es baja, porque en estadios iniciales no lo vas a ver. Para tener un índice de Cabrera donde tengas una relación R partida en S mayor a 1 o una R en B1 mayor a 7 milímetros, es porque ya tienes un coro pulmonar avanzado. En cuanto a la desviación del eje eléctrico, como ven que crece la masa ventricular derecha y los vectores, sobre todo los del segundo vector, quedaban en un corazón normal, el eje mayor que está más o menos entre 60 y 70 grados, en este caso vamos a tener desviado el eje a la derecha por sobre 110 grados. De nuevo, esto es un signo sugerente, tiene una sensibilidad que es baja con una alta especificidad. Es un poco más sensible sí que el índice de Cabrera. Bueno, esto es importante cuando ustedes, en la próxima clase, cuando hablemos de bloqueos de conducción intraventricular, se van a fijar que el bloqueo fascicular póstero inferior también desvía el eje a la derecha. Y que puede no estar en presencia asociada de crecimientos ventriculares, pero puede haber desviación del eje a la derecha para pensar que sea debido a crecimiento ventricular derecho, tiene que estar en ausencia de bloqueo fascicular póstero inferior. Otro criterio que vamos a ver es la pérdida del predominio de la R en derivaciones izquierdas. De nuevo, si ustedes se acuerdan, en un ventrículo normal, en B5 y en B6, lo que vamos a ver es una gran R con una Q chiquitita y con una S pequeñita. Cuando se pierde ese predominio de la R, es decir, si yo tomo la R y la parto por S y esa relación me da menor a 1, que es un signo indirecto de crecimiento ventricular derecho, porque no lo estoy viendo en derivaciones derechas, sino en las izquierdas, si esto se asocia a que hay unas R's de gran voltaje en B1 y en B2, lo más probable es que estemos en presencia de crecimiento ventricular derecho. De nuevo, sensibilidad es baja, especificidad un poco más alta. La persistencia de fuerzas eléctricas hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a ver S profundas en B5 y en B6. Esto se condice con el criterio anterior, porque si nosotros tenemos una S profunda, que vamos a partir el voltaje de la R por esta onda S, nos va a dar menor a 1. Si la onda S es mayor a 7 milímetros, parecido a lo que pasa con Cabrera, que la R de B1 y B2 debe ser mayor a 7 milímetros, recuerden que nosotros lo que estamos viendo es el mismo fenómeno, pero desde diferentes perspectivas. Entonces, si en B1 o B2 vemos una onda R de más de 7 milímetros y en B5 o B6 una onda S mayor a 7 milímetros, o una relación RS menor a 1 en B5 o B6 o mayor a 1 en B1 o B2, probablemente es porque estamos viendo que lo que está predominando son las fuerzas eléctricas derechas por sobre las izquierdas. Así como veíamos alteraciones en la repolarización por sobrecargas dinámicas en el ventrículo izquierdo en B5 y en B6, que era esta inversión de la onda T con ST descendido, de concavidad superior, con esta onda T asimétrica, vamos a ver lo mismo, pero en B1 o B2 y en algunas ocasiones en B2 de 3 y ABF, porque recuerden que el ventrículo derecho se hace más anterior y hace que la punta del ventrículo izquierdo se desplace hacia atrás. Él se apoya en el diafragma y en el esternón y hace esta rotación horaria, por lo que parte del ventrículo derecho también se puede ver desde las derivaciones inferiores. Así que si tenemos esta sobrecarga dinámica, este infradesnivel del ST con ondas T negativa en B1 y en B2, con otros signos de crecimiento ventricular derecho, probablemente sea por sobrecarga. Por ejemplo, en los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar. Esto también se puede confundir, como les decía, cuando vemos la onda T profunda con ondas T isquémicas. El criterio más balanceado, así como lo veíamos con el Peguero-Lopresti para la hipertrofia ventricular izquierda, es el criterio combinado de la AJA que publicó Hancock y colaboradores en el 2009. Es un score que habla de que hay hipertrofia ventricular derecha casi definitivo si cumple más de uno de estos siguientes criterios. Que la relación RS en B1 sea mayor a 1 con un eje desviado a la derecha, o que tenga una morfología QR en B1 con una S profunda en B5 o B6, profunda como ya veíamos de más de 7 milímetros,
o que tenga patrón de repolarización derecha con signos de sobrecarga, la onda T negativa con el ST descendido. Si estos son positivos, mayor o igual a 1, tenemos una sensibilidad que alcanza casi el 40-45%, parecido a lo que pasa con peguero para el ventrículo izquierdo, con una especificidad mayor. Estos son algunos ejemplos de hipertrofia ventricular derecha. Vemos que si tenemos la relación entre la R y la S en B1, obviamente va a ser mayor a 1, ese es el criterio de Cabrera, y además tenemos una onda R en B1 que tiene más de 7 milímetros, que es que lo cumple de lejos. Estamos hablando de hipertrofia ventricular derecha. Perdón. El eje eléctrico, vemos que D1 está positivo, D2 está negativo, D1 y D2 se cancelan según la ley que vimos de las paralelas modificadas, y nos queda que el eje eléctrico probablemente esté paralelo a D3. En este caso, D3 está negativo, el eje no cumple con ese criterio, así que está desviado arriba hacia la izquierda. Lo que sí podemos ver es que tiene esta inversión de la onda T, una onda T que en este caso casi que es bifásica, que la vemos en B1, la vemos en B2 y la vemos en B3. La onda S en B5 y en B6, bueno, en B6 no se nota tanto, pero en B5 vemos que la onda S supera los 7 milímetros, que es un criterio indirecto, que esto vendría siendo la representación de este segundo vector que estamos viendo en B1, y que si sacamos la relación R partida en S en B5, B6, la S es profunda, así que nos va a dar sí o sí menor a 1. De nuevo, vemos que hay una relación entre la R y la S en B1, que obviamente va a ser mayor a 1, con una onda R mayor a 7 milímetros, que tiene estos signos de sobrecarga dinámica, con una onda T invertida y un ST que de igual forma está invertido. Tenemos una onda R en las derivaciones derechas terminales, que ese es un criterio que creo que no estaba en las diapos, pero tener una RS R' con un complejo QRS menor a 120 milisegundos, parecido a lo que uno ve en el bloqueo incompleto de rama derecha, también puede ser un signo sugerente de hipertrofia o de sobrecarga ventricular derecha. Bueno, estos son más ejemplos. Yo estos se los voy a enviar a ustedes para que los puedan ir practicando, y en la clase de bloqueos, antes de partir la clase, hacemos un pequeño taller práctico. La dinámica que hicimos con el electrón normal era solo para el electrón normal, no la redundancia, por el tema del tiempo. En este caso yo les voy a enviar algunos ejemplos de electro, revísenlos todos, y el día de la clase lo podemos hacer de forma voluntaria o de forma, no sé, aleatoria o por sorteo. Proyectamos algunos electros normales y patológicos, y la idea en ese momento es que se haga toda la semiología del electro, lo que hicimos en la clase de electro normal, es decir, la secuencia de ritmo, frecuencia, PPR, QRS, eje, y después de hacer toda la semiología, empezar a aplicar los criterios diagnósticos. Así que eso, chicos, con eso terminamos la clase. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Doctor, yo tenía la duda de, ¿se pueden tener hipertrofias ventriculares y auriculares con o sea, por ejemplo, usted dijo con el cor pulmonar, ¿o no? O sea, ¿se puede llegar a tener esas dos juntas? Claro, lo que pasa es que hay la disfunción ventricular derecha en adultos no congénitos se asocia mucho a hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una patología que tiene muchas causas y se clasifica dependiendo de la causa. La hipertensión pulmonar de clase 1 es la primaria o la idiopática, que es por aumento de la resistencia vascular pulmonar. La clase 2 es debido a disfunción ventricular izquierda. Entonces,
Si tú tienes un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada o un ventrículo izquierdo hipertrófico con alteraciones de relajación, tú lo primero que vas a ver es alteraciones en el ventrículo izquierdo. Cuando ese ventrículo izquierdo comienza a aumentar las presiones de llenado, las presiones de diástole, vas a tener hipertrofia del ventrículo y después vas a tener hipertrofia de la aurícula, porque la aurícula, que se tiene que vaciar al ventrículo izquierdo, se va a encontrar presiones de fin de diástole altas. Entonces, comenzó la hipertrofia ventricular, luego tienes hipertrofia de la aurícula. A la aurícula desembocan las venas pulmonares. Y las venas pulmonares transmiten la misma presión de la aurícula al capilar pulmonar y el capilar pulmonar se conecta con la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar sale o es la rama desde donde se vacía el ventrículo derecho a través del tracto de salida. Entonces, a la larga, tú puedes tener hipertensión pulmonar clase 2, secundaria falla cardíaca izquierda, y esto te condiciona dilatación del ventrículo derecho. Entonces, tú puedes tener en un paciente hipertrofia biventricular con hipertrofia auricular izquierda, y si progresa, es probable que tengas además hipertrofia ventricular derecha. Por lo general son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Cuál es el otro escenario? Que tú puedes tener hipertrofia auricular izquierda con hipertrofia ventricular derecha sin hipertrofia ventricular izquierda. Parece un trabalengua, no sé si me entendí. A lo que voy, si tú tienes fiebre reumática o tuviste fiebre reumática y desarrollaste estenosis mitral, el ventrículo izquierdo no se ve afectado porque el problema está en el vaciado hacia el ventrículo. El ventrículo no tiene problemas de presión, porque como el problema está en la aurícula, el único problema del ventrículo es que recibe bajo flujo de las aurículas, pero eso no le genera ningún tipo de remodelado a la larga. Sin embargo, la aurícula izquierda, que tiene que vaciar su contenido a través de una válvula reumática enferma, estenótica, con el paso del tiempo, la aurícula izquierda se dilata porque tiene que estar haciendo fuerza con la patada auricular a través de esta válvula chiquitita. Y pasa lo mismo que veía en el ejemplo pasado. Cuando la aurícula izquierda comienza a aumentar sus presiones, esa presión de la aurícula izquierda se transmite a las venas pulmonares, de las venas pulmonares al capilar pulmonar, del capilar pulmonar a la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar al ventrículo derecho. Y comienza todo este aumento de presión retrógrada, que se traduce en que la estenosis mitral produce hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar te dilata el ventrículo derecho. Entonces, también puedes tener hipertrofia de la aurícula izquierda con hipertrofia del ventrículo derecho, sin hipertrofia del ventrículo izquierdo. Todo tiene que ver con entender la fisiología o la fisiopatología de estas condiciones y empezar a hacer la relación. Por eso, cuando uno evalúa el electrocardiograma, es como cualquier otro estudio de imagen, aunque esto no es un estudio de imagen per se, en el que un solo criterio no te hace diagnóstico por sí. Pero sí, como les comentaba, te permite hacer tamizaje. Es decir, tú pesquisaste esto y tienes que hacer el método diagnóstico por definición o por excelencia, o el gold estándar. Si yo creo que tiene hipertrofia en alguna de las cavidades, tengo que mandarle a hacer un estudio de imagen, bien sea por ecografía o por resonancia. Entonces podría llegar a tener en el electro ambos, o sea, se podrían ver claramente ambos, o sea, el ventrículo y la aurícula dilatada. Claro, tú puedes tener, inclusive puedes tener crecimiento vía auricular, que es una onda P que mide más de 2.5 milímetros en vertical y más de 2.5 milímetros en horizontal, es decir, en ordenadas y abscisas, X y Y, más de 2.5, y puedes tener signos de crecimiento ventricular derecho y de crecimiento ventricular izquierdo, es decir, puedes tener en B1 y en B2 ondas R altas con ondas S muy profundas, y en B5 y B6 tener algo similar. Entonces tú ves que no hay una progresión habitual, aunque siempre predomina uno sobre el otro. Pero tú puedes tener en el electro crecimiento vía auricular con crecimiento de alguno de los dos ventrículos o de ambos. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
¿Estamos entonces? Vale, Javiera, bueno, yo estoy de turno, voy a darme una vuelta a la UCI que la dejé sola hace un ratito, y yo creo que en el transcurso de la noche te envío en limpio algunos ejemplos de electrocardiografía para que los vayan revisando y antes de la clase de bloqueos hacemos algunos ejercicios prácticos. Ya, Para que la tengas. ya, ok. Vale. Chao, chicos. Chao, que esté bien. Chao, doctor. Chao, doctor. Chao, muchas gracias. Chao, doctor.